Buenos días a todos, a todas. No sé, bueno, yo creo que sí que lo sé, pero os lo voy a preguntar. No sé si alguno de vosotros en alguna ocasión se ha sentido traicionado. Ah, claro, ya lo sabía, ya lo sabía. He dicho se ha sentido traicionado porque quizá no os han traicionado, ¿eh? Pero hay un sentimiento a veces, pues, de considerarnos traicionados. Otras veces sí, pues en el colegio, en el trabajo, en la familia, con los amigos, a veces uno se siente traicionado. El texto que nos va a ocupar esta mañana, en realidad habla de dos traiciones. Bueno, estamos en el aposento alto. Empezasteis la semana pasada, Josep estuvo hablando sobre el capítulo 13, versículos 1 al 20, en el que Juan nos explica que el Señor lavó los pies a sus discípulos, ¿no? Antes de leer el texto que nos va a ocupar esta mañana, que son los versículos siguientes, los versículos del 21 al 38, en los que nos habla de estas dos traiciones, me gustaría situar un poquito la escena, aunque ya se situó la semana pasada, pero creo que es bueno que lo recordemos, ¿no? Juan nos ha explicado que el Señor llevaba prácticamente 5 días en la ciudad de Jerusalén, y esos 5 días fueron 5 días de un trabajo intenso, no solamente de un trabajo intenso, sino de momentos críticos, disputas con los judíos, momentos de tensión. Y una cosa que no era externa al grupo de Jesús, sino interna, es que los discípulos tenían por costumbre, durante 3 años, pero prácticamente en el último periodo del ministerio de Jesús de una forma más intensa, tenían por costumbre disputar entre ellos. Y disputar de a ver quién tendría el lugar de más privilegio o de más autoridad en el reino que el Maestro iba a instaurar. En esta situación de tensión, porque no deja de haber una tensión latente en todo ese ministerio de Jesús, y sobre todo en estos últimos días, llega como un momento de paz, como un momento de solaz. El Señor reúne a los suyos en un lugar especial, en un lugar que le han prestado para poder celebrar una cena especial, una cena en la que iban a recordar, en la que iban a celebrar la Pascua, iban a recordar la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Así que se podía esperar un momento de relax, ¿no? Un momento de tranquilidad, de armonía. Pero la cena en realidad no empieza tan bien, porque resulta que los que tienen que lavar los pies como costumbre, nadie lo hace. Y entonces es Jesús el que se tiene que poner a lavar los pies de sus discípulos. Bueno, después de esto, que ya estuvisteis la semana pasada reflexionándolo, por fin se ponen alrededor de la mesa y durante ese momento que acabamos de recordar ahora hace un momento, con el partimiento del pan, en un momento determinado podríamos decir que el Señor lanza una bomba. Hoy diríamos esto, ¿no? En realidad lo que hace es dar una noticia que los deja a todos fríos. Por eso digo que aunque el relato que vamos a compartir esta mañana y vamos a reflexionar en él nos habla de dos traiciones, yo he querido llamar a este sermón, le he querido titular Conversaciones de amor en el aposento alto. Porque aunque, como digo, hay esos dos puntos en el que se nos habla de traiciones al Maestro, no nos vamos a detener en eso. Podríamos hablar de eso también, pero bueno, hablaremos un poquito, claro, es el entorno que nos va a situar, ¿no? Pero creo que deberíamos poner la atención en otro punto esta mañana, y así que, si me acompañáis, pues vamos a leer el texto, ¿no? Porque las traiciones de las que vamos a ver no van a ser el punto central de nuestra reflexión en esta mañana. Leamos. Bueno, voy a leer aquí que tengo la letra más grande. Creo que ahí va a estar también, ¿no? César, si le das. Voy a leer en la versión Reina Valera del 1960.
Dice, habiendo dicho Jesús esto, luego veremos qué es lo que dijo, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendía por qué dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Lamento profundamente no poder utilizar los tonos que se debieron utilizar en aquella conversación, porque tienen importancia la manera en que se dijeron estas cosas, porque encierran realmente todo lo que hemos leído, al final encierra conversaciones de amor de parte del Señor. Dice, hemos empezado leyendo que el Señor se conmovió. En el versículo 21 hemos dicho que después de haber dicho estas cosas tienen relación con lo que leemos en el versículo 19, anterior a lo que hemos leído ahora, que dice, el Señor le decía a sus discípulos, les explicaba, ya les adelantó que alguien le iba a traicionar, y les dijo, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, no, el versículo anterior, perdona, el 18, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El Señor está pensando en lo que va a pasar, en lo que ya se ha iniciado, pero también piensa en las Escrituras, en ese plan eterno de Dios que ya estaba planificado todo aquello que sucedía, pero que lamentablemente llegaba el momento. La verdad es que el anuncio fue terrible, fue un anuncio terrible y cayó como una losa sobre los que estaban allí. En realidad, esta afirmación del Señor generó diferentes reacciones en el auditorio y en el mismo Señor Jesús. Tal como hemos visto, el Señor estaba conmovido, pero lo que le pasó al Señor es que no solamente conmovido, sino triste, apenado, desilusionado posiblemente por lo que iba a suceder, porque en realidad, aunque él lo sabía todo, se encontraba ante una situación no deseada. Y esto creo que es importante que lo reflexionemos, porque la voluntariedad del sacrificio de Cristo no lo hace menos doloroso.
sabemos que el Señor se ofreció voluntariamente para pasar aquello que tenía que pasar, que se ofreció en la eternidad para ocupar el lugar que a nosotros nos correspondía, pero eso de ninguna manera hace que el sacrificio que iba a hacer fuese menos cruel, menos doloroso, menos triste, que no tuviese la soledad que iba a pasar. Fijaros que pocos minutos después o pocas horas después, no puedo definirlo, pero el Señor llega con sus discípulos a Getsemaní y les dice: mi alma está muy triste, y añade, hasta la muerte, y les pide que oren con Él. Así que no era un buen trago para el Señor lo que tenía delante, y además eso fue lo que le dijo a sus discípulos, ¿no? Pero cuando oraba al Padre le decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Es decir, el anuncio que Él estaba haciendo, aunque sabía que iba a suceder todo esto, le llenó de tristeza, de desilusión y de aflicción. Para el grupo hubo otro sentimiento diferente, también tristeza, ¿eh? El grupo también se entristeció, pero sobre todo se desconcertó. Es muy bonito leer este relato en todos los evangelios, porque nos da una imagen muy completa de lo que pasó allí y de cómo fue aquella conversación. Y es muy interesante, porque cuando el Señor anuncia que alguien le va a entregar, todos empiezan a preguntar, esto ya lo sabéis, ¿no? La mayoría, los que leéis la Biblia habitualmente lo sabéis, ¿no? Todos empiezan a decir: ¿seré yo? ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo? No sé si a vosotros os ha extrañado esto en alguna ocasión. A mí me ha extrañado, porque en cualquier caso todos sabían cuál era su relación con el Maestro, todos sabían si eran fieles a Él o no eran fieles a Él. Pero esto nos da a entender que en realidad no entendían muy bien lo que significaba uno de vosotros me va a entregar. No sabían si era algo que iba a suceder inmediatamente, no sabían si era algo que iba a suceder en el futuro. Claro que sabían que había peligro cuando se juntaba con los judíos, pero no sabían exactamente qué es lo que pasaba, ¿no? Desconfiaban de ellos mismos, no estaban convencidos de cuál era su situación delante del Maestro, y toda aquella situación, aparte de desconcertarles, también les entristeció. Hay un detalle también en Getsemaní, muy bonito, que algún día quizá se puede reflexionar sobre él, y es que cuando el Señor le dice a aquellos que están más cerca de él: orad conmigo, dice que cuando regresó los halló durmiendo. Y les dijo: no habéis podido velar conmigo ni una hora. Pero hay un detalle en el Evangelio de Lucas, que es interesantísimo, porque dice: los halló durmiendo a causa de la tristeza. La tristeza les había llevado a una situación de impotencia que no les permitía ver más allá de lo que estaba sucediendo. Y esto lo veremos también un poquito más adelante. Y por último, podríamos decir que la reacción de Judas. La reacción de Judas fue una reacción evidentemente de hipocresía, pero también de inquietud. También leyendo los otros evangelios vemos que cuando todos empiezan a preguntar: ¿soy yo, Maestro? ¿Soy yo? Al final Judas acaba preguntándolo también. Acaba diciendo: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Maestro? Claro, todavía sorprende más esta situación, porque Judas ya había hablado con los dirigentes judíos. Judas ya había ofrecido la vida de Jesús a los que querían su muerte. Por lo tanto, allí vemos una hipocresía por parte de Judas, pues grande, ¿no? Seguramente quería disimular. Quería disimular porque en su vida se había llenado de inquietud en aquel momento. ¿Recordáis lo que pasó en Getsemaní con Pedro y la oreja de uno que venía a prender a Jesús? Pedro llevaba una espada. ¿Qué hubiese pasado si de una manera abierta Jesús hubiese dicho: Judas me va a entregar? Conociendo a Pedro y quizá a algunos otros, ¿no? Pues la inquietud se apoderó del propio Judas. Su traición dejó al descubierto esa traición de Judas dejaba al descubierto su realidad y la dejaba al descubierto delante de todos los demás. Aunque cuando leamos el relato de nuevo, meditándolo, nos daremos cuenta
que por parte de los discípulos la cosa no estaba nada clara de lo que estaba sucediendo allí. Así que estas son las reacciones que se producen en esta primera conversación, que sigo afirmando que fue una conversación de amor. Mirad, llega un momento en que la conversación nos deja al descubierto ciertas verdades importantísimas, verdades además incuestionables. Una de ellas es evidente: la soberanía de Dios, la soberanía divina, la misma soberanía del Señor Jesús, que está ahí en aquella situación, pero que la controla totalmente, que sabe lo que va a suceder. Fijaros que, como hemos leído antes en el versículo 19, dice: todo esto os lo digo para que cuando pase entendáis que yo lo sabía, que yo soy el mismo Dios, ¿no? Así que Jesús, que es el que controla todo, les demuestra que Él tiene el control. Ahora sí que había llegado la hora. Ahora sí que había llegado la hora de poner su vida en manos de los hombres, en manos de aquellos a los que Él, por propia voluntad, entregaba la vida. ¿Recordáis, no? Nadie me la quita. Yo la pongo por mí mismo. Pero en otras ocasiones anteriores, en que los judíos habían intentado también acabar con su vida, Juan mismo escribe en el relato, dice: pero no lo consiguieron, y añade: porque no había llegado su hora. Y es que el Señor tiene toda la soberanía y todo el control de lo que sucede. La segunda verdad incuestionable que aparece aquí es que la responsabilidad humana es humana. Hay una responsabilidad, no somos libres de lo que hacemos. El mismo Judas no fue libre de lo que estaba haciendo. Él fue totalmente responsable de lo que hizo en aquel momento. Llevaba aproximadamente 3 años andando al lado de Jesús. No sé si os lo podéis imaginar, ¿eh? 3 años andando al lado de Jesús, escuchando sus palabras, riendo con Él, llorando con Él en algunos momentos, escuchando cómo trataba a sus enemigos, escuchando cómo hablaba de su Padre, cómo explicaba la actitud que correspondía. Así que Judas no puede alegar ignorancia. Judas sabía perfectamente lo que tenía delante. Es más, pocos minutitos antes de que esto sucediese, la conversación ya había empezado. Y Jesús había dicho: a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Soberanía divina. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Responsabilidad humana. Así que esta es la segunda verdad incuestionable. Hay una tercera verdad incuestionable, y es el amor de Jesús. Entramos un poquito en el meollo de verdad de este texto, porque llega este momento tan difícil. El Señor ha anunciado que alguien le va a entregar, y os imagináis a Pedro, ahora llevo mascarilla y no se puede ver, ¿no? Pero imaginad a Pedro haciéndole a Juan: pregúntale, ¿quién es? Tú que estás ahí cerquita, tú que tienes un trato especial con él, pregúntale. Y Judas, quizá así a lo bajín, le dice: pero Señor, ¿quién es? Y el Señor le responde, y el Señor le dice: el que toma el pan conmigo, el pan mojado, ese es. He dicho antes que lamento no poder conocer los tonos en que se produjo todo esto. Yo no sé si fue de una manera íntima o fue de una manera abierta. Si fue de una manera abierta, los otros discípulos no se enteraban de nada. Si fue de una manera íntima, quedó algo que quedó para el propio Juan. Pero lo que sucedió fue realmente importante, interesante y trascendental. Porque el hecho de que Jesús mojase el pan en la salsa de la Pascua para entregársela a Judas no era un hecho cualquiera. Era un acto de honor de parte del anfitrión hacia la persona agasajada. Todavía en el mundo oriental todavía pasa esto de vez en cuando. En ciertos lugares tradicionales, el anfitrión de la casa, el que ha invitado, coge el mejor bocado de la comida y la ofrece a aquel al que él ha invitado para darle el honor.
¿Os dais cuenta de la trascendencia que esto tiene? Resulta que el Señor mojó el pan y no se lo dio a Juan, que era el discípulo que dice el texto que era el discípulo al que Jesús amaba. No se lo dio a Pedro, que era el que había afirmado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No se lo dio a ninguno más que a Judas. Una verdad y realidad incuestionable es que el Señor amó a Judas hasta el último momento. Fijaros el versículo 1 de este capítulo 13, que ya visteis la semana pasada, pero que me parece clave para entender todo lo que sucede aquí. Dice que Jesús sabía que había llegado su hora para que pasase de este mundo al Padre, y dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es como si Jesús estuviese diciendo: mira, Judas, ya sé lo que vas a hacer, pero toma, ahí tienes el pan mojado, ahí tienes el honor, ahí tienes la manifestación de mi amor. Todavía estás a tiempo de redimir tus actos. Todavía tienes una oportunidad de reflexionar sobre lo que vas a hacer. La verdad es que Judas no tomó el amor, sí que aceptó el honor, pero no aceptó el amor que el Señor le estaba ofreciendo en aquel momento. Es muy interesante, porque dice, si lo encuentro, dice que cuando Jesús le dio el bocado, versículo 27, y después del bocado, interesante apunte de Juan, y después del bocado, no antes, después del bocado, Satanás entró en él. Quiere decir que hasta aquel momento eran los instintos, claro, Satanás estaba ahí tocando a la vida de Judas, pero fueron los sentimientos de Judas los que le llevaron a aquel momento, a aquella situación. Después, Satanás entró en él y ya no hubo camino de vuelta. Jesús había ofrecido todo. Por esa es la cuarta realidad incuestionable. La traición de Judas fue una traición obstinada. Se mantuvo en aquella posición en que él había reflexionado. Y me encanta el apunte de Juan. Fijaros que dice, si lo encuentro otra vez, versículo 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y es curioso, ¿no? Y era ya de noche. Esto que puede parecer una frase sin más, o una frase que nos indica el momento en el que sucedió todo esto, que a lo mejor sí, ¿no? También, pero a mí me hace pensar mucho, porque Juan, al principio de su evangelio, en un momento determinado, en el capítulo 3 y en el versículo 20, había escrito: todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Era de noche para la actitud que iba a tomar Judas, pero era totalmente oscuro en el corazón de Judas. Las cosas habían llegado a un punto de no retorno. Pero Judas se marcha, Judas desaparece y se queda Jesús ahora con los 11. Ya no son 12, ahora son 11. Y en este momento, si cogéis la Biblia y la leéis con detenimiento, os vais a dar cuenta que, la conversación cambia totalmente. Hay un cambio en la conversación extraordinario, ¿no? Era de noche, Judas se marchó y ahora Jesús dice: ahora es cuando el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Hay un cambio extraordinario. Me imagino que también un cambio de tono en las expresiones, ¿no? Pero es que Jesús iba a empezar a decir cosas a partir de aquel momento que no aplicaban para Judas. Mirad, me he apuntado algunas cosas de las que dijo Jesús a partir de este momento en esas conversaciones de amor en el aposento alto. Les dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Son frases que seguramente recordaréis, ¿no?, del texto bíblico. Les dijo:
el Padre os dará otro consolador. Les dijo, el que permanece en mí lleva mucho fruto. Les dijo, el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Les dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, y otras muchas cosas, que claro, el sermón no iba por ahí, ¿no? Por lo tanto, tengo que dedicarme a otras cosas en esta mañana. Pero fijaros las cosas que Jesús iba a decirles en aquel aposento alto y que realmente no aplicaban para Judas. Era necesario ese cambio de conversación. Ahora tenía que hablar con sus discípulos y explicarles, no sé si es correcto decirlo, pero darles su testamento. Son mis últimas voluntades, mis últimas instrucciones. Esto es lo que tengo para vosotros, a pesar de que ellos no sabían exactamente los tiempos, cómo iban a suceder. Y Jesús les dice esto, ¿no? Les dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Bueno, y esta frase, estos dos versículos que parecen un poco liados, ¿no? Tal como Juan los escribe. Pero lo que el Señor les está diciendo en ese momento es, mirar, todo lo que va a pasar a partir de ahora no es una derrota. Todo lo que va a pasar a partir de ahora no es que Satanás me haya derrotado. Lo que va a pasar a partir de ahora es que voy a ser glorificado. Y yo voy a ser glorificado en el Padre y el Padre va a ser glorificado en mí. De hecho, Padre e Hijo se glorifican mutuamente a través de sus propios atributos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que Jesús, con su obediencia voluntaria al plan de Dios, está glorificando a Dios, le está haciendo grande, está hablando de su misericordia, está hablando de su bondad, está hablando de su capacidad de amar al ser humano, dispuesto a entregar a su Hijo para que pagase por nuestros pecados, y eso le glorifica, eso le hace grande. Es importante también pensar de qué manera el mismo Hijo glorifica al Padre al hacernos ver a través de su propia actitud que hay un plan de victoria, de autoridad. El Señor iba a levantar a Jesús de entre los muertos, demostrando su poder sobre la muerte, demostrando su autoridad y demostrando su omnipotencia. Y el mismo Padre iba a glorificar también al Hijo, ¿cómo? Con su ascensión y su entronización que le iba a poner allí en su majestad que le correspondía. Así que Padre e Hijo se van a glorificar mutuamente, precisamente por lo que iba a suceder. Y dice, ¿y cuándo va a ser esto? Jesús le dice, va a ser inmediato. A partir de ahora vais a ver al Hijo y al Padre glorificados. Los discípulos tardaron un poquito en entender esto, Bueno, no les echemos las culpas, Yo creo que a nosotros nos habría costado también. Necesitaron ver al Señor resucitado y todavía no fue suficiente. Necesitaron ver al Señor ascendido y todavía no fue suficiente. Necesitaron que el poder del Espíritu Santo llegase sobre ellos, abriese sus ojos, abriese su corazón y abriese su entendimiento para comprender que Jesús había sido glorificado. Y si nos leemos el primer y el segundo capítulo de Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro hace su primer mensaje, nos damos cuenta de que en aquel momento Pedro entendió perfectamente lo que estaba diciendo. Habéis matado al autor de la vida, dijo. Así que esta realidad de la glorificación era importante que los discípulos la entendiesen. Pero el meollo de la cuestión viene ahora. El meollo de la cuestión viene cuando el Señor les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis los unos a los otros. Claro, los discípulos podían entender, hombre, vamos a ver, Señor, dice que nos das un mandamiento nuevo, que ese mandamiento nuevo dice que nos amemos, pero resulta que llevas 3 años anunciando, predicando que hay que amar al prójimo, que necesitamos amar a Dios. Cuando aquel escriba te preguntó cuál es el primer mandamiento, tú dijiste, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está la novedad? ¿Dónde está la novedad de este mandamiento que pones ahora delante de nosotros?
Y Jesús les tuvo que explicar más adelante a través de la obra del Espíritu Santo qué significaba esto. Era un nuevo mandamiento que les iba a marcar para el resto de su vida. De hecho, iba a ser un hecho diferencial. De hecho, iba a demostrar que ese mandamiento que él les daba tenía una dimensión nueva que ellos hasta ese momento no habían entendido. Y seguramente muchos otros tampoco lo habían hecho. Si nos vamos al Decálogo, a los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5, y leemos los mandamientos que seguramente más de uno de vosotros los sabrá de memoria, fiaros de mí si no es así, de los 10 mandamientos hay 8 que empiezan con una palabra. ¿Y sabéis qué palabra es? No. De los 10 mandamientos hay 8 que empiezan diciendo no. ¿Y por qué empiezan diciendo no? Porque lo que hace Dios es marcar los límites que tenemos en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con el prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio. Y eso marca nuestra relación con los demás. Pero el Señor les estaba hablando de una nueva dimensión de ese amor. Ya no les estaba diciendo, has de dejar de hacer. Ahora les está diciendo, ¿sabes? Amaros como yo os he amado. Amaros con ese amor que yo he demostrado. Un amor desinteresado. Un amor activo. Un amor comprensivo. Un amor que perdona. Un amor que se pone en acción para hacer bien a los demás. De hecho, cuando Jesús dio el mensaje en el Sermón del Monte lo explicó muy claro. Y todo aquello que queréis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo vosotros. No es el refrán que nosotros conocemos, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. No, es diferente. Lo que quieres que te hagan a ti, hazlo con los demás. Ama activamente, ama con una capacidad desinteresada. Jesús había lavado los pies a todos, ¿recordáis? Estaba Judas. Jesús había compartido el pan y el vino con todos, ¿recordáis? Estaba Judas. Y eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Estad dispuestos a dar a aquellos que no os dan, porque no pueden o porque no quieren. Estad dispuestos a ser condescendientes con los que a veces os sacan de quicio. Estad dispuesto a amar a los que no os aman. El Señor lo había dicho. El Señor había explicado, amad a vuestros enemigos. Así que esta es esa nueva dimensión del amor que el Señor pone delante de sus discípulos. Y además les dice algo más, les dice, a partir de ahora ya no os van a reconocer como los que andáis con Jesús. Por algo evidente, ya no iban a andar con Jesús. Jesús iba a volver al Padre y ya no iban a andar con Él. Jesús les dijo, a partir de ahora os van a reconocer por el amor que os tengáis los unos a los otros. En esto, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si hubieseis amor unos con los otros. Voy a decir algo que a lo mejor no sé si va a sonar del todo bien, pero creo que es algo como mínimo para reflexionar. Siempre decimos que no estamos autorizados a juzgar a los demás, y es verdad, No somos nadie para juzgar a los demás. Pero escuchad una cosa, quizá nosotros no, pero el Señor, con estas palabras, autorizó al mundo para determinar si somos o no discípulos de Jesús. Imagínatelo, Jesús autorizó al mundo a decir si tú y yo somos discípulos del Maestro en función de cómo demostremos nuestro amor hacia los demás. Quizá alguno de vosotros diga, pero esto es muy difícil, Dejadme que os diga algo, no es difícil. De ninguna manera es difícil. Es imposible.
es imposible salvo que estemos dispuestos a dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida de tal forma que tome las riendas de nuestro carácter, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y de nuestras relaciones con los demás. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, no de otra manera, como yo os he amado. Si la verdad es que esto golpea el corazón, ¿eh? Si delante de estas reflexiones no nos sentimos, enanos espirituales, si no nos sentimos de esa manera, necesitamos examinarnos, necesitamos hacer un análisis de nuestra propia vida. Y si nos sentimos tan abatidos delante de esta realidad, incapaces de poder actuar como el Señor mandó, entonces podemos acercarnos al Maestro y decir: Señor, necesito tu ayuda, porque soy incapaz de hacer esto por mis propios medios. Necesito que actúes en mi corazón, que cambies mi vida para que yo pueda ser un discípulo tuyo. ¿Sabéis lo más impactante, aparte de todo esto que estamos diciendo? Que este mandamiento de Jesús, que, mira, aprovecho para decir, no es una sugerencia, ¿eh? Es un mandamiento. No es un consejo, es un mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy. Decía que lo más impactante, bueno, no sé si lo más impactante, pero impactante es pensar que este mandamiento de Jesús, este ejemplo de Jesús, se nos da en medio de esas dos traiciones de las que yo estaba hablando. ¿Sabéis qué significa? Que la traición no es una excusa para dejar de amar. Y ahora vuelvo a la pregunta que hacíamos al principio de todo. ¿Te has sentido traicionado en alguna ocasión? Pues si te has sentido traicionado, como yo me he sentido traicionado también en alguna ocasión, no tenemos excusa para dejar de amar. Porque Jesús amó a Judas y Jesús amó a Pedro. ¿Sabéis lo que pasó con Pedro? Bueno, claro que lo sabéis. ¿Cómo no vais a saberlo? ¿Dónde vas? Fijaros que el Señor había dado un mandamiento, algo espectacular, había dado una lección de amor. ¿Y sabéis con lo que se habían quedado los discípulos? Se habían quedado con que Él se iba. Eso es lo que había entrado en su cabeza. No habían entendido, aparentemente, no habían entendido el tema del amor, del mandamiento. ¿Cómo que te vas, Señor? ¿A dónde te vas? Y no fue solo Pedro, ¿eh? Si nos leemos los capítulos siguientes, veremos que en realidad fue una pregunta de todos, ¿no? Le dijo Tomás le dijo: ¿dónde vas? ¿Cómo vamos a saber el camino si no sabemos dónde vas? Y un poquito más tarde, Felipe le dice: pues muéstranos al Padre, si es que vas al Padre, muéstranoslo. Se habían quedado en su cabeza con que Jesús se iba y se habían olvidado de lo otro. Pero era tanto el impacto que habían recibido en su propia vida, era tal el colapso que se había producido en su mente al ver que el Señor decía: me voy, que aunque su entendimiento estaba cerrado, que aunque su corazón estaba dispuesto, porque estoy convencidísimo de que Pedro fue totalmente honrado cuando le dijo a Jesús: a la muerte me voy contigo si hace falta. Estoy seguro que no fueron palabras que dijo por decir, estaba convencido de que eso era así. Su corazón estaba dispuesto a hacerlo. Pero no había entendido la dimensión espiritual de lo que el Señor iba a hacer. Mi vida pondré por ti, le dice Pedro, sin entender que era necesario para él, para los otros 10 que quedaban, para nosotros mismos, era necesario que fuese Jesús no solo que se atreviese a poner su vida por nosotros, sino que pusiese su vida por nosotros. Era la única manera. Y a pesar de que el Señor estaba entristecido, estaba angustiado, hubiese deseado que aquella copa pasase, estuvo dispuesto a llegar hasta el último momento. Ese, una vez más, era el ejemplo de la dimensión del amor
que Jesús mandaba a sus discípulos. Esa era la dimensión del amor que Jesús nos manda a nosotros. Como yo os he amado. Esa frase es espectacular en el texto, porque lo marca todo, porque marca la dimensión, marca la medida. Como yo os he amado. Y volviendo a la reflexión de que se habían quedado solo con el hecho de que Jesús se iba y que no habían entendido lo otro, sí que me gustaría hacer una reflexión sobre esta verdad, ¿no? Cuando las cosas que nos preocupan no nos permiten escuchar o entender de verdad lo que el Señor dice. Hemos de ser capaces de abrir nuestro corazón, de intentar apartar de nuestra mente las cosas que nos enturbian o que ensucian una posible comprensión. Eso se dice muchas veces cuando empezamos los cultos, ¿no? Apartemos de nuestra mente cualquier cosa que pueda enturbiar una relación correcta con el Señor para poder entenderlo. Pero es que eso es lo que les pasaba a los discípulos, eso es lo que le pasaba a Pedro. Y repito, no solo a Pedro, no solo a Pedro. En Mateo capítulo 26 y versículo 35 dice que cuando Pedro dijo, contigo voy a ir a la muerte si es necesario, dice, y todos dijeron lo mismo, que eso a veces se nos olvida. Pedro fue el portavoz, pero todos dijeron lo mismo, todos dijeron, Señor, no, ahí donde vayas vamos. De corazón, pero sin tener realmente el entendimiento totalmente abierto. Vamos a concluir, no sé, creo que el tiempo ha pasado, vamos a concluir. Y vamos a concluir pues recordando un poquito todo esto que hemos estado diciendo hasta ahora, ¿no? El mandamiento de Jesús requiere seguir su ejemplo. Y seguir su ejemplo significa poner nuestro amor en acción. Y si no sabemos exactamente cómo, pues hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda al Maestro, que nos ayude, que nos enseñe a saber cómo debemos de comportarnos. Fijaros, el Señor en cierta ocasión les dijo a sus discípulos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que vais a hacer si os comportáis como yo os he amado. Si amáis como yo os he amado, vais a hacer buenas obras con los que hay a vuestro alrededor. Y esas buenas obras que vais a hacer a vuestro alrededor van a ser evidentes delante de la gente. ¿Y dónde va a acabar esto? En la glorificación de Dios. Ahora el Hijo del Hombre es glorificado. ¿Recordáis las palabras de Jesús? Nuestra actitud puede permitir que los hombres y las mujeres glorifiquen a Dios por lo que Él ha hecho. Amad a vuestros enemigos, lo decíamos antes, ¿no? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y repito, si necesitas ayuda, como la necesito yo, habla con el Señor, de una manera honesta, de una manera sincera. Señor, soy incapaz, salvo que tú tomes las riendas de mi vida para enseñarme a hacer esto de una manera correcta. La dimensión del amor de Jesús, la dimensión del amor que Jesús nos manda a ejercer, requiere autoexamen. Decía antes, ¿no? Decía que si esto no nos conmueve, necesitamos examinarnos, necesitamos pensar qué es lo que está pasando en nuestra vida. Pero sabiendo que Él está dispuesto a darnos, a ayudarnos, a guiarnos. Y lo sabemos porque el Señor hizo esto con aquellos hombres que no entendían muy bien lo que pasaba. Pasó la muerte de Jesús, abandonaron a Jesús, le negaron. El Señor resucitó y al cabo de los pocos días de que el Señor hubiese resucitado, que estaban contentísimos de haber visto al Maestro, al cabo de pocos días, Pedro, quizá impaciente, les dijo, ¿sabéis qué? Me voy de nuevo a pescar. Me voy a pescar. Y necesitó que el Señor apareciese allí de nuevo, a ponerles en marcha, a hacerles ver que tenían un camino. Pero estas personas que no lo entendían todo, como nosotros no entendemos muchas veces las cosas, fueron controlados por el amor de Dios, por la misericordia de Dios y por el Espíritu Santo para demostrar su amor. Pedro, el que sacó la espada, estuvo dispuesto a hablar del amor de Dios y leí su carta está llena del amor de Dios.
Juan, el que había pedido ser de los primeros en el reino, el que se peleaba por tener el primer lugar, escribía: hijitos míos, amaos unos a los otros. Aquello impregnó su vida, como debe impregnar la nuestra. Y es imprescindible evitar que las preocupaciones nos impidan escuchar y entender correctamente el mensaje del Señor. Sí, preocupaciones tenemos, claro, va con la vida. Pero cuando nos ponemos delante del Señor, tenemos que hacer el ejercicio de vaciarnos de estas preocupaciones para que el Señor llene. Y que cuando el Señor llena nos ayude a soportar las preocupaciones y a encontrar el camino que debemos seguir. Mirad, hay algo que pasó en la conversación con Pedro que no he comentado, pero que quiero dejarlo ahora para el final. Venid conmigo al Evangelio de Lucas. No lo voy a proyectar, no lo tengo proyectado, pero bueno, si no lo tenéis, yo os lo leo. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Esto que vamos a leer ahora es anterior a la negación de Pedro. Por eso digo que es muy interesante hacer la lectura de los 4 evangelios para poder encontrar la escena, ¿no? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Supongo que todos, en un momento u otro de la vida, nos hemos encontrado zarandeados como trigo. Quizá ahora es un momento en nuestra vida en el que estamos zarandeados como el trigo. Y pienso muchas veces en Job, ¿no? En cómo Satanás pidió permiso para machacarlo y el Señor, de una manera incomprensible para nosotros, le limitó, pero se lo permitió. Satanás os ha pedido para zarandearos. Simón, me vas a negar. Se lo dice un poquito después. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. El mandamiento del Señor es difícil, imposible si no lo hacemos con su ayuda. La dimensión del mandamiento del Señor requiere nuestra reflexión y nuestra humillación delante del Padre. Hemos de tener nuestros oídos atentos, eliminando preocupaciones para entender lo que el Señor nos dice. Pero aunque seamos zarandeados, porque lo somos, lo fuimos o lo seremos, el Señor intercede por nosotros. Yo he rogado que tu fe no falte. Y le dice, y una vez vuelto, pues confirma a tus hermanos. Haz aquella obra que necesitas hacer cuando seas restaurado. Porque yo ya he vencido. Confiad, yo he vencido al mundo. Así que entre estas dos traiciones, entre estos dos avisos de traición que el Señor pone delante de sus discípulos, hay estas frases de amor que el Señor pone delante de ellos, que el Señor pone delante de nosotros. El Señor es glorificado por el Padre y por el Hijo en sí mismo, por lo que es, y el Señor nos da un nuevo mandamiento: que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Amén. Vamos a terminar nuestro culto en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que Él nos guarde también durante la semana. Señor, francamente nos sentimos muy pequeños delante de tu palabra y tenemos que pedir tu ayuda, porque viendo, Señor, lo que tú padeciste, lo que tú sufriste por nosotros, nos damos cuenta de nuestra insignificancia, de nuestra rebeldía, de nuestra poca firmeza en muchos momentos, y te pedimos que tu poder actúe sobre nosotros. Por nosotros somos incapaces, pero tú venciste
tú intercedes por nosotros, tú nos guardas en momentos conflictivos de nuestra vida y te damos gracias por tu ejemplo de amor. Te pedimos que nos ayudes a poder practicarlo, a entender que cuando pecamos, Señor, pecamos contra ti, pero que tu misericordia es grande, que tus beneficios son innumerables y no queremos olvidar ninguno de ellos. Así que nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú, esta semana que empezamos hoy, pues permitas que nuestro pensamiento esté en ti, que tú seas nuestro ejemplo, que tú seas nuestra guía y que sepamos actuar pues tal como corresponde a hijos tuyos. Que nuestro testimonio sea un testimonio fiel con el objetivo de que tú seas glorificado. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.